Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a retomar nuestros estudios en la Carta a los Romanos. Ya muchas semanas atrás que no hemos tocado Romanos, hoy día retomamos nuevamente el capítulo 9 y vamos a tratar de hacer un repaso del capítulo, un repaso de la carta y avanzar unos versículos más donde nos quedamos en la clase anterior de Romanos. Les recomiendo ver los capítulos anteriores, sobre todo el capítulo anterior o la clase anterior de Romanos, que ya está subida en el canal de YouTube. Vamos paso por paso. Romanos. Es una carta escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que él no conoce personalmente, que es la iglesia en Roma. Pablo tiene el propósito de escribirles esta carta para anunciarles el evangelio, para profundizar las buenas noticias de salvación de una manera hermosa, guiada por el Señor, en el transcurso de todos estos capítulos. Los primeros 4 capítulos de Romanos se han centrado en exponernos qué es la justicia de Dios, cómo podemos obtenerla, qué es y por qué deberíamos recibirla. A partir del capítulo 5 hasta el capítulo 8, Pablo se ha enfocado más en el área relacional, participativa y personal de nuestra fe, nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra adopción como hijos, la condenación de todo el mundo, etcétera, etcétera. Así que hasta el capítulo 8 hemos abarcado eso. Pero en la sección donde nos encontramos hoy, que es el capítulo 9, hemos entrado en una nueva sección que abarca los capítulos 9, 10 y 11. Recuerden siempre esto, el capítulo 9 está atado al 10 y al 11 de una manera única, porque es una tercera sección de la carta muy importante. En esa tercera sección de la carta, Pablo se va a enfocar en responder una pregunta importante. La pregunta es, ¿las promesas de Dios han fallado a la nación de Israel? ¿La nación de Israel sigue siendo el pueblo de Dios? ¿Siguen siendo los escogidos de Dios o no? Porque si yo, Pablo, les he contado de que ahora ustedes son adoptados como hijos de Dios por medio de la fe en Jesús, que ahora todos ustedes, judíos y gentiles, son sus elegidos por medio de la fe, pero Dios a sus elegidos en la antigüedad ya los desterró, los despreció, los rechazó, hay la seguridad de que Dios no nos pueda despreciar, rechazar mañana a nosotros. Hay esa duda. Si las promesas de Dios han fallado, pueden fallar las promesas de Dios para nosotros el día de mañana. Y Pablo va a decir, no, de ninguna manera. La elección de la nación de Israel como etnia, como nación, como pueblo, es una elección que Dios decidió en su soberanía para ser de bendición a todo el mundo. La elección de la nación de Israel no es para hacer a la nación de Israel salva y a los demás condenados, sino para que la nación de Israel sea el catalizador, el medio por el cual Dios bendiga al mundo. Así que ese es el propósito de la nación de Israel y Dios no ha desechado a la nación de Israel, sino que históricamente siempre ha habido un grupo pequeño de israelitas que fueron los que han creído. No todo Israel es Israel. El verdadero Israel, el Israel de Dios, son los creyentes dentro de esa etnia que realmente son fieles al pacto que Dios hizo con ellos. Por lo tanto, aunque en el tiempo de Pablo hayan judíos que son incrédulos, es más, en su mayoría los judíos en el tiempo de Pablo eran incrédulos y rechazaron al Mesías, eso no significa que las promesas de Dios hayan fallado a Israel y a todas las naciones. Así que Pablo va a tratar de exponer esta verdad en el transcurso de todo el capítulo 9, 10 y 11. Resumo rápidamente los primeros 5 versículos para avanzar desde el versículo 6 en adelante. Pablo llora, Pablo se siente triste en los primeros versículos porque él sabe que a Israel como nación le pertenecen los pactos, las promesas, la adopción como hijos, el culto, los patriarcas y que por medio de ellos vino el Cristo. Pero ellos han rechazado a Israel. Por lo tanto, ellos han rechazado a Jesús. Por lo tanto, Pablo dice, yo desearía ser arrancado del pueblo de Dios, ser arrancado de la salvación, ser declarado maldito con tal de que todo mi pueblo se salve. Así amo a mi nación, así amo a mi pueblo. Y yo sé que todas estas promesas le pertenecen a la nación de Israel. Por lo tanto, ¿cómo es posible que Dios siga cumpliendo sus promesas si la mayoría lo ha rechazado? Y Pablo va a responder eso en los siguientes versículos. Así que vamos al capítulo 9 de Romanos, al versículo 6. Ya esto lo hemos estudiado antes, solamente lo voy a leer de corrido como un repaso. Y vamos a tratar de avanzar lo más que podemos rápidamente. ¿Ok? Versículo 6. Ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos. Pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales,
sino a aquellos que son considerados descendientes según la promesa. La promesa dice así: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, también sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac, aunque sus hijos todavía no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Lo que está diciendo el Señor, en otras palabras, por medio de Pablo, en este contexto es: Dios no ha desechado a la nación de Israel, las promesas no han fallado, porque Dios siempre ha tenido un remanente, siempre ha habido un pueblo, unos escogidos, alguien que realmente ha puesto su fe en Jesús o su fe en el Dios de Israel por medio de la promesa. ¿Qué promesa? Por medio de la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por lo tanto, no son los descendientes naturales los que son el pueblo de Dios. Los que son el pueblo de Dios son aquellos que son los que ponen su confianza en el Dios de las promesas, Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios decidió traer la promesa al mundo de bendición, al mundo entero, por medio de Abraham, por medio de Isaac y por medio de Jacob, no por medio de otros hombres, sino por medio de esa descendencia. Nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que Dios ha escogido soberanamente, porque Él ha querido, a estos hombres para traer la bendición al mundo entero. Esto no significa que Dios los ha salvado a ellos y a los demás los ha condenado, sino que ellos son escogidos para bendecir al mundo. Dios no está separando a unos y condenando a otros, sino está utilizando a unos para bendecir a todos. Esa es la idea. Así que las promesas de Dios no han fallado, porque la salvación no es por etnia, la salvación es por medio de la promesa. Y los que han puesto su confianza en el Dios de la promesa son salvos. Y Dios ha escogido a Abraham, Isaac y Jacob para traer esa promesa. Así que la nación de Israel no ha sido desechada y Dios sigue siendo fiel a sus promesas por medio de este pequeño remanente que sí ha creído. Versículo 14 en adelante. Dice lo siguiente: entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera, porque Dios dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Porque la Escritura le dice a Faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Alguien levanta la pregunta en el contexto de Pablo: entonces Dios es injusto, porque si nosotros somos Israel, el pueblo de Dios, y ahora me estás diciendo que Dios solamente salva al remanente, Dios es injusto. Si yo he rechazado al Mesías, pero soy parte de Israel, debería ser salvo, porque Dios nos hizo la promesa a la nación de Israel. Y Pablo dice: de ninguna manera, porque está escrito que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla. O sea, Pablo cita a Éxodo, los capítulos 32 y 33, donde la nación de Israel peca con el becerro de oro. Pero cuando la nación de Israel se arrepiente por medio de la intercesión de Moisés, Dios les muestra misericordia y no las destruye. Por lo tanto, Dios ha decidido tener misericordia de toda persona que venga a sus pies y se arrepienta. Si tú eres un judío, por más de que Dios hizo un pacto con la nación de Israel, pero tú no te has arrepentido, tú no has puesto tu fe en Jesús, no lo puedes decir injusto, porque Dios ha decidido tener misericordia de quien Él quiera, y Él va a tener misericordia de todos aquellos que se arrepientan. Si tú eres alguien endurecido, más bien tú eres como el faraón, porque Dios utilizó al faraón y endureció su corazón más allá de lo que él se había endurecido para mostrar su gloria en todo el mundo, porque Dios desea alcanzar a todo el mundo, pero Dios al que quiere le muestra misericordia y al que quiere endurece. Si tú te arrepientes, Él te muestra misericordia. Si tú te endureces, Él te puede endurecer para que sus propósitos se cumplan. Y eso Pablo lo va a utilizar en los siguientes capítulos para enseñar que la dureza del corazón de los judíos en el tiempo de Pablo sirvió para que el mundo sea alcanzado por medio del Evangelio, por medio de la predicación de los apóstoles. Los apóstoles fueron perseguidos, la iglesia fue perseguida por los judíos y salieron y fueron dispersados. Así que Dios utilizó la dureza del corazón de estos judíos para alcanzar al mundo entero. Así que nadie puede decir que Dios es injusto. Dios ha decidido salvar a todos aquellos que se arrepienten y a los que no, no. Por lo tanto, Él es soberano de escoger eso y no es injusto. Así que Dios tiene misericordia de quien quiera tenerla y endurece a quien quiere endurecer. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que no lo puedes llamar injusto porque no te salva,
porque eres israelita, pero no crees en Él. No tiene sentido eso. Pablo continúa diciendo, déjenme ver, versículo 19. Entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Qué? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? ¿Y qué si, para dar a conocer las riquezas de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia que él de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Aquí surge otra pregunta. Si Dios me ha endurecido para bendecir al mundo, yo que lo he rechazado, entonces, ¿por qué me echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Y Pablo le dice, ¿qué estás hablando? Dios puede decidir endurecerte a ti que ya estás endurecido para usarte de una manera deshonrosa y a usar a los que se han creído de una manera honrosa. Porque al final el Señor es soberano. Él al que quiere lo usa como un vaso de honra y al que quiere lo usa como un vaso de deshonra. Si tú vienes a sus pies, Él te va a usar como un vaso de honra. Si tú lo rechazas, Él te va a usar como un vaso de deshonra. Es más, ¿qué si Dios, queriendo mostrar su gloria, a estos vasos de ira, estos vasos que lo han rechazado, reservó derramar juicio sobre ellos para que su gloria pueda ser alcanzada a más personas? Por medio de los vasos de honra, para mostrar su gloria. ¿Quiénes son esos vasos de honra? Nosotros, dice Pablo, los que hemos creído, a quien Dios ha llamado de los judíos, pero también, acá agrega algo nuevo, de los gentiles. Esto es importantísimo, porque Pablo, a partir de ahora, va a expandir un poco más la idea de que el pueblo de Dios no solamente son los judíos que han creído, sino también son gentiles. O sea, Pablo está diciendo, Dios ha decidido llamar al arrepentimiento y mostrar misericordia al que se arrepiente en él. Si tú quieres ser un vaso de honra, ven a sus pies y él te convierte en un vaso de honra. Pero alguien podría decir, solamente los vasos de honra son los judíos, nadie más. Ellos son el pueblo escogido de Dios. Ya está bien, Pablo, te entiendo. El verdadero Israel es el Israel de Dios, los judíos que se han creído. Esos son los vasos de honra, pero nadie más. Los gentiles no. Los judíos no podían entender de que los gentiles también pudieran ser vasos de honra, que los gentiles pudieran ser parte del pueblo de Dios. Y Pablo le está diciendo, ya ingresando en este versículo 24, no, Dios ha llamado a vasos de honra, que somos nosotros, no solamente de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Esto Pablo ya lo soltó como en sombra en los versículos anteriores, donde dijo, Dios seleccionó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Abraham e Isaac no eran judíos, Abraham y Isaac eran gentiles. Por lo tanto, vemos que la elección de Dios no es dependiente de la etnia. Pero con eso significa de que Dios ha rechazado a Israel. No, la nación de Israel tuvo un propósito. El propósito es ser de bendición al mundo. Por medio de la nación de Israel están los patriarcas, las promesas, los pactos, y por medio de la nación de Israel ha venido el Mesías. Así que la nación de Israel tiene un rol principal dentro de todas las naciones del mundo. Dios la escogió no porque fuera la más grande para ser de bendición al mundo. Pero por ser judío no significa que eres parte del pueblo de Dios. El verdadero Israel es el Israel de Dios que sí ha creído, los vasos de honra, a los cuales Dios ha mostrado misericordia. Pero ahora Pablo agrega algo más. Pero estos vasos de honra, este pueblo de Dios, no solamente son los israelitas, o no solamente pueden salir de entre los israelitas, sino también de entre los gentiles. Y lo que va a hacer Pablo a continuación, y en estos textos son donde nos vamos a centrar, es en mostrarnos en el Antiguo Testamento de que el pueblo de Dios tenía que ser de los gentiles, pero también de los judíos. Sé que estos temas capaz no son tan devocionales prácticos, pero es teología que Pablo está mostrándonos para entender distintos conceptos y vamos a ver cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, qué cosas nos enseñan estas verdades para no caer en distintos errores en los que la iglesia ha caído el día de hoy. Así que entremos ahora sí al texto que nos compete después de este resumen rápido, en el versículo 24 nuevamente y luego nos vamos al 25 en adelante. Dice, esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos.
como también se dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo aquí utiliza el Antiguo Testamento para sustentar lo que está diciendo. Hay vasos de honra, no solamente de los judíos, sino también de entre los no judíos, como está escrito en el profeta Oseas. Y va a citar dos pasajes de Oseas. Va a citar el versículo final de Oseas capítulo 2 y los 2 o 3 versículos finales de Oseas capítulo 1. Así que cita Oseas 2 y Oseas 1. Y en estos dos pasajes, lo que hace Dios en el contexto de Oseas es decirle a la nación de Israel, sobre todo al lado norte, al que se conocía como Israel y no como Judá, que era el lado sur, de que ellos lo habían rechazado. Ustedes ya no son mi pueblo. Ustedes están adorando los Baales. Por lo tanto, Oseas, dile a la nación de Israel, dile a Israel de que ustedes no son mi pueblo. Pero les cuento algo, les adelanto algo. Aquí donde yo les dije, ustedes no son mi pueblo, se les dirá en un futuro, ustedes son mi pueblo. Son los hijos del Dios viviente. O sea, lo que Dios le dice a Oseas es, Oseas, la nación de Israel me ha rechazado. Si hay otros dioses, ustedes ya no son mi pueblo, han roto el pacto conmigo, pero yo no voy a violar mis promesas. Así que aunque ustedes me han rechazado, yo voy a mover las cosas para que en mi reino, al final del día, cuando yo venga y establezca mi reino, se pueda decir donde ustedes han escuchado no son mi pueblo, que se puede escuchar ustedes sí son mi pueblo, son los hijos de Dios. ¿Por qué Pablo utiliza estos pasajes? ¿Por qué Pablo utiliza estos pasajes que son dirigidos a Israel para hablar de la salvación a los gentiles y de que antes no eran su pueblo y que ahora sí son su pueblo? Por dos cosas principales. Para Pablo, el hecho de que Dios, en este momento, en su época, en la época de Pablo, Israel se haya endurecido, es como que ha abierto una ventana para que mientras Israel está endurecido y rechaza al Mesías, los gentiles puedan ser alcanzados. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es lo más importante, es que siempre ha habido un principio claro en el Antiguo Testamento, y es el siguiente. Aunque tú rechaces a Dios y tú no seas parte de su pueblo, si tú te arrepientes, Él te va a adoptar y te va a volver parte de su pueblo. Ese es el principio más importante que Pablo quiere citar aquí. O sea, no importa las creencias, no importa las cosas que hayas hecho antes. Si tú vienes a los pies de Cristo y pones tu confianza en Él, tú pones tu lealtad en Él, Él se vuelve tu rey, tu salvador, Él te adopta como su hijo y Él te hace parte de su pueblo, independientemente de la etnia a la que pertenezcas. Esto también es una exhortación a nosotros como cristianos, porque en el día de hoy, al igual que el judío, hay mucha gente que hoy nominalmente, por nombre, es cristiana. Ah, mis papás son cristianos, me llevaron a la iglesia, yo soy cristiano también, yo también voy a la iglesia. Eso no te hace cristiano. Al igual que un verdadero israelita, no eres israelita por haber nacido dentro de Israel. Lo que te hace un verdadero israelita, lo que te hace un verdadero cristiano, es la fe en el Dios de Israel, es la fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si Jesús todavía no es tu Señor, no es tu Rey, y no has proclamado lealtad a Él, tú todavía no eres parte del pueblo de Dios. Aunque tengas la etiqueta de cristiano, aunque vayas a la iglesia, aunque te hayas bautizado, aunque hayas hecho un montón de cosas que los cristianos hacen. Si tú no has puesto tu fe en Jesús, tú no eres parte del pueblo de Dios. Igual que el israelita, por más que el israelita, si no había puesto su fe en Jesús, no era parte del pueblo de Dios. Pero Dios te extiende esa invitación y la va a extender hasta el final del día. Si tú vienes a mí, tú, aquel que no eras parte de mi pueblo, vas a ser llamado hijo de Dios. Vas a ser hecho parte de mi pueblo. Donde no fuiste llamado amado, ahora vas a ser llamado amado mío. Y es algo bien hermoso, porque Dios extiende hasta el final de nuestros días la invitación para que seamos parte de su pueblo. Este es un principio que Pablo está utilizando para decir, si tú eres gentil, no importa si eres judío o no, si tú vienes a los pies de Cristo, donde se te dijo, no eres mi pueblo, ahora se va a decir, tú eres mi pueblo, tú eres un hijo del Dios viviente. Y por eso utiliza el profeta Oseas, para mostrar de que Dios ha extendido siempre la invitación para que todo aquel que venga a Él sea parte de su pueblo, independientemente de la etnia. Eso es importante. Vamos a volver a leer el pasaje para que volvamos a ver los textos de Oseas y luego entremos a la siguiente parte, que es la parte final. Dice lo siguiente, como también se dice en Oseas, versículo 25, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo,
y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto es para los gentiles, pero ahora se va a referir a los israelitas. Versículo 27. También Isaías clama en referencia a Israel. Aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ya seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Aquí el apóstol Pablo ya no habla de los gentiles, sino va a los judíos, a Israel. Y dice, y Isaías, el profeta Isaías, en Isaías 10 y en Isaías 1, dejó claro de que Dios siempre tenía un remanente. De que Dios, si no hubiera dejado un remanente en Israel, ya estaríamos destruidos completamente como Sodoma y Gomorra. Porque la nación de Israel históricamente siempre se rebeló. La nación de Israel siempre le dio la espalda a Dios. Pero hubo un remanente, un pequeño grupo que quedó, un restante, esa es la idea con el remanente, que sí puso su fe en el Señor. Y por eso Dios ha preservado sus promesas por medio de ese remanente. Entonces podríamos decir, ¿las promesas de Dios han fallado a Israel? La respuesta es no, porque no todo Israel es realmente Israel. Y Dios históricamente siempre ha tenido un remanente por el cual ha cumplido sus promesas a esta nación a la cual se las hizo. Pero esta nación de Israel, que Dios la usó para alcanzar al mundo entero, no solamente tiene los beneficios de ser parte del pueblo de Dios, sino también todos aquellos que vienen y creen en Él, en el Dios de Israel. Por lo tanto, va a llamar amada mía a aquellos que no eran amados, va a llamar pueblo mío a aquellos que no eran su pueblo, a los gentiles también. Así que Israel siempre ha tenido un remanente y entre los gentiles también ha habido un remanente. Todos por medio de la fe en el Dios verdadero son parte ahora del pueblo de Dios. Ahora, dicho esto, porque hasta ese versículo vamos a avanzar, quiero ver cómo voy en tiempo, volando como siempre, hay dos verdades importantes que quiero dejarles claro esta mañana. Y la primera es la siguiente. ¿Esto qué significa? Que tú no necesitas hacerte judío para ser parte del pueblo de Dios. Esto es lo primero. Hoy día hay un montón de grupos sectarios que tienen una fascinación con Israel al punto de que se vuelven judíos prácticamente. Y judíos no del tiempo de Jesús, sino judíos de esta época. Se ponen su kipá, se ponen su talit, empiezan a celebrar las fiestas de Israel, empiezan a hablar en hebreo, que ya no le dicen Jesús, le dicen Yeshua, y empiezan a coquetear con todo lo que tiene que ver con el Israel del Antiguo Testamento y el Israel del día de hoy. Y en buena cuenta su identidad como gentiles cambia a ser una identidad judía. Porque dicen, no, el pueblo de Dios es Israel, por lo tanto me tengo que volver un israelita. Pablo acá está mostrándonos, no es así. Dios ha tenido un remanente de Israel, pero también siempre un remanente de gentiles. Y no tienes que hacerte israelita para ser parte del pueblo de Dios, porque no todos los israelitas son pueblo de Dios, son los que han puesto su fe realmente en Jesús. Y la distinción de naciones, Israel, y las naciones gentiles, siempre ha quedado marcada. No te tienes que volver un israelita para ser parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, cuidado con eso. Y el segundo extremo es el siguiente. Pensar de que ahora todos, independientemente de la nación, somos Israel. Hay un movimiento cristiano muy fuerte que enseña que nosotros ahora, los gentiles, somos el verdadero Israel. No, nosotros somos el pueblo de Dios. Al igual que un israelita que cree en Jesús es parte del pueblo de Dios. Pero las distinciones étnicas se mantienen. Israel es Israel, los gentiles son los gentiles. Los dos, Israel y los gentiles, Israel y las naciones, somos uno parte del pueblo de Dios. Pero la distinción entre Israel y las naciones se mantiene. Israel tiene un rol futuro en el plan de Dios, que nosotros lo vemos en Apocalipsis y lo vamos a seguir viendo en Romanos 9, 10 y 11. Así que nosotros, por haber creído en Cristo, no nos hemos vuelto israelitas, ni ahora somos parte del verdadero Israel. Somos parte del pueblo de Dios, pero seguimos siendo gentiles. La distinción entre naciones se va a mantener hasta el final de los días. En el reino de Cristo va a seguir existiendo Israel y van a seguir existiendo las naciones. Pero eso no significa que Israel es el pueblo de Dios y las naciones no. Todos, por la fe, vamos a ser parte del pueblo de Dios, manteniendo la distinción entre las naciones. Horacio, esto no me queda muy claro, esto realmente es así. O sea, yo he escuchado mucho de que no, ahora todos somos el verdadero Israel.
Y por lo tanto Israel como nación ya se disolvió en la iglesia. Nada que ver. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, vamos a ver en los profetas que en el reino del Señor, en el milenio, vamos a ponerlo así, van a seguir existiendo la distinción entre naciones, pero todas van a ser parte del pueblo de Dios. Les confirmo esto con un pasaje bíblico. Vamos a ponerlo en pantalla. Isaías 19, vamos a leer los versículos finales, hablando del tiempo del reino de Cristo aquí en la tierra, el milenio. Miren lo que Isaías dice. Cuando llegue ese día, es el día del reino de Cristo, habrá una calzada de Egipto, va a seguir existiendo Egipto, a Siria. Y los asirios entrarán en Egipto, y los egipcios entrarán en Asiria. Y tanto los egipcios como los asirios servirán al Señor. Estas naciones van a servir al Señor en el reino de Cristo. Cuando llegue ese día, Israel será, noten, sigue existiendo Israel, junto con Egipto y Asiria, el tercer motivo de bendición en la tierra. Pues el Señor de los ejércitos los bendecirá con estas palabras. Bendito sean Egipto, que es mi pueblo. Es el pueblo de Dios, pero sigue siendo Egipto. Y Asiria, que es la obra de mis manos, e Israel, que es mi heredad. ¿Esto qué nos enseña? De que en la eternidad, en el milenio, en el reino de Cristo, van a seguir existiendo las naciones. Pero Egipto va a ser llamado el pueblo de Dios. Por lo tanto, ser parte del pueblo de Dios no te hace israelita, ni tienes que volverte israelita por un lado de la historia, y por el otro, no es que ahora que eres gentil eres el verdadero Israel. No, yo, por ejemplo, soy un peruano, pero soy parte del pueblo de Dios. Tú puedes ser mexicano, chileno, colombiano, etcétera, etcétera, y eres parte del pueblo de Dios. No eres el nuevo Israel. Israel es Israel, las naciones son las naciones. Pero ahora, por medio de la fe, todos somos parte del pueblo de Dios. Lo que se expande es el concepto de pueblo de Dios, no se borran las líneas entre naciones. Esto va a ser muy importante de entender, sobre todo cuando estudiemos el libro de Apocalipsis y estudiemos las profecías del reino milenario, porque si no se causan confusiones y al final terminamos espiritualizando las profecías y haciendo que hoy día la iglesia sea el verdadero Israel. Y no es así. Así que no te hagas israelita por un lado y tampoco pienses que ahora eres el Israel espiritual. No, ahora eres parte del pueblo de Dios por medio de la fe en Jesús, independientemente de la etnia a la que tú pertenezcas. Y esta invitación está abierta para todos aquellos que quieran creer. Así que la invitación está abierta y la decisión es de cada uno de nosotros. Dicho esto, termino el devocional así. Capaz no es un devocional muy práctico, pero Pablo está tocando temas teológicos y es importante estudiarlos también. Así que espero que dentro de todo haya podido quedar claro lo que Pablo ha querido expresar hasta el versículo 29 del capítulo 9, que es la primera sección, y a partir del 30 entramos a una segunda sección con el capítulo 10 también, que iremos viendo a partir de mañana. Así que ahora podemos pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen dudas sobre lo que hemos leído, sobre Dios, el cristianismo, la Biblia, suéltenme en la sección de comentarios que con gusto voy a intentar responder sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Denme un chance nada más para apagar la grabación de la cámara y pasamos a un tiempo de preguntas y respuestas. Sé que es un devocional no cotidiano, porque el capítulo 9, 10 y 11, les adelanto, no vamos a tener muchas cosas prácticas quizás, vivenciales, pero es importante entender estos aspectos del plan de Dios para la salvación de Israel y las naciones, porque si no caemos en mucha confusión y esto desemboca en errores teológicos que vemos en las sectas, por ejemplo, en estas sectas judaizantes y en otros movimientos cristianos más. Así que hay que tener cuidado y leer siempre la Biblia en su contexto. Déjenme ponerme en el centro de la pantalla. Creo que estoy bien. Creo que es un poquito más por aquí. Y voy a responder sus preguntas y sus comentarios. Gracias por haberme acompañado en este espacio de tiempo. Ya saben que una de las formas en la cual me pueden apoyar es dándole tap a la pantalla varias veces, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. También pueden compartir el live y también ahora TikTok ha abierto la posibilidad de apoyarme por medio de los corazoncitos de Quiéreme. Así que si me pueden apoyar así, se los agradecería un montón. Dicho esto, vamos a subir para responder sus preguntas y sus inquietudes. Déjenme un chance, por favor, y vamos a conversar con ustedes en este tiempo. Déjenme ver. Hay bastantes comentarios el día de hoy, así que vamos a ver cómo nos va. Vamos a saludar por aquí. Ok, no había saludado a Yanina. Me quedé con el comentario de Mari. Dice, buenos días, hermano Horacio, hermanos de Lima. Dios te bendiga, Mari. Un abrazote hasta Lima. Déjenme ver. María Muñoz dice, buenos días, ¿cómo estás, María? Bienvenida.
JF me preguntaba por Sofía. Todavía no estoy 100% seguro JF porque no se ha despertado. Yanina, un abrazo hasta Lima. Bienvenida, buenos días. Techi, un abrazote hasta Lima para ti, para Brunito. Dios nunca falla, dice hola, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Iván, Baruch Hachem, buenos días, un abrazo hasta Lima, bienvenido. Merry, hasta Aguascalientes, México, un abrazo para ti, para Paulita. Ana María hasta Miami, no, Ana María es hasta Cali, Colombia, un abrazo Ana María, ya te iba a mandar a Estados Unidos ya. Mónica, un abrazo para ti, para Niurka, bienvenida hasta Lima. Margarita de México, buenos días. Liz Verónica, un abrazo hasta España. Liz, estamos esperando en la comunidad de WhatsApp tus fotos del bautismo, ¿eh? Nos has dejado con las ganas, nos prometiste por ahí que nos ibas a mandar y nada de nada. Si puedes, nos mandas, por favor. Acá estamos esperando. Estamos viendo Romanos capítulo 9, Liz. Rocío dice, ay, no, llegué tarde. Un abrazo, Rocío, hasta México. Buenos días. Andris Perdomo, ¿cómo estás? Buenos días. Lara Lau dice, te estás cargando con eso el libre albedrío. Nada que ver, Lara. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Más bien estoy explicando y para eso en verdad necesitaríamos estudiar o necesitarías ver capaz las enseñanzas que ya están subidas a YouTube desde el principio de Romanos 9. Yo estoy haciendo un repaso porque en verdad ya hemos estudiado todos esos versículos, por eso es que no me he detenido paso a paso. Pero no, nada que ver, todo lo contrario. Dios deja que el ser humano venga y se arrepienta en su libre decisión. La soberanía de Dios en la elección está en la elección de una nación para bendecir a los demás, pero no en la salvación y perdición de las personas. Gracias, Estelara. BL desde J dice, desde un punto de vista escritural, para un cristiano no hay libre albedrío. Bueno, yo discrepo con esa postura, hermano. Catherine, ¿cómo estás? Buenos días. Hasta no sé qué parte del mundo. Dice, por la sangre de Cristo todos fuimos llamados. Amén, Catherine. Maripili dice, buenos días, hermanos. Saludos desde Jalisco, México. Un abrazo, Maripili, hasta Jalisco, México. Bienvenida. Henry Fisher, buenos días. Un abrazo, hermano, hasta Lima. JF dice, pastor, el hombre obra por su salvación al decidir creer en Cristo. ¿Recibe gloria el creyente? No, JF, no recibe gloria el creyente porque tú respondes a el regalo de salvación que Dios te ha otorgado porque Él ha querido tener misericordia de quien Él quiera tenerla. Por lo tanto, cuando tú recibes la salvación, cuando tú pones tu lealtad en Jesús como tu Dios y Salvador, no hay nada de qué jactarte, porque Él es el que te ha ofrecido todo. Tú simplemente estás respondiendo. Así que no hay gloria para ti, hay gloria para el Señor. Que Él, a pesar de nuestro pecado, nos ha amado tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Así que no hay gloria para el creyente en ese sentido. Yo me puedo gloriar, pero en el Señor, no en mí. Luz Internacionalista dice, ¿cuál Israel? La nación de Israel étnicamente hablando, Luz. Déjeme ver. Luz dice, el Antiguo Testamento habla del pueblo semítico cananeo filisteo del cual descienden los palestinos. Dice Luz. Bueno, ese ya es un problema político que muchas personas tienen el día de hoy. Estamos hablando del Israel, genéticamente hablando. Ya si uno quiere hacer un examen genético a los israelitas de hoy y ver si son realmente israelitas o no, es un problema en el cual yo no voy a entrar. Acá estamos hablando de las promesas de Dios, punto. Si la nación de Israel, que se estableció en 1948, es realmente la nación de Israel étnicamente hablando, para mí me parece que sí, otros discrepan, yo no voy a entrar en esa discusión. Acá estamos yéndonos a la escritura y a lo que Dios dice. Así que, y es un trabajo de las personas, si discrepan en que la nación de Israel hoy sea realmente la etnia israelita y sea una mezcla de otras naciones. Eso ya es un tema que tienen que ir investigando con el tema de la genética y todo ese tema, ¿no? Eso ya son temas de conspiración política en el cual yo no voy a entrar. Harold dice, buenos días, ¿cómo estás, Harold? Un abrazo hasta Lima. Buenos días. Déjeme ver. Déjeme ver. Nélida dice, pastor, buen día, Dios lo bendiga, por favor, ¿qué Biblia hoy ha leído? Gracias. Romanos 9, Nélida, Romanos 9. Marianela, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazo hasta Lima, bienvenida. Déjenme ver, por acá comentarios, por acá las personas ponen amén. Vivi dice, wow, qué tal relación estrecha que hubo entre Moisés y Dios, pues lo hizo cambiar de idea al Señor. Amén, Vivi. Una cosa bien bonita que nosotros aprendimos cuando estudiamos Éxodo es que Dios está esperando que su pueblo colabore con Él en el plan de redención, en el plan de perdón que Él tiene para el mundo. Así que nuestras oraciones tienen un impacto de todas maneras. Hay una frase que siempre repito, que me gustó mucho, que se le leí a un autor antiguo, que es, la oración puede hacer que sucedan cosas que no sucederían si no se orara por ellas. Dios quiere que nosotros colaboremos en su plan de salvación al mundo.
Vivi dice, recién caigo en cuenta que Abraham no era judío. Sí, pues, excelente, muy bien, Vivi. David Villa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Por qué un Dios que crea toda la tierra y universo, cielos, elegiría un pueblo para bendecir a los demás? Es un pueblo para darse a conocer. No es un pueblo, David, para diferenciarlo en el sentido, ustedes son los buenos y los demás son los malos. Ustedes son los especiales para mí y los demás son una basura. No es así. Por eso entender Romanos 9 en su contexto es importante. Dios está escogiendo esta nación. Es más, en Deuteronomio, David, Dios le va a decir a la nación de Israel, yo no los he elegido porque ustedes sean grandes, porque ustedes sean poderosos, sino porque son la nación más insignificante de todas. Esto Dios le va a decir en Deuteronomio a la nación de Israel. Búscalo en Google si puedes, David. Así que Dios no está alabando a Israel. Dios está diciendo, yo los he escogido para que se pueda mostrar en ustedes mi poder. Dios ha escogido lo vil y lo menospreciado de este mundo para humillar a aquello que se gloría en sí mismo. Esto Pablo lo dice en 1 Corintios 1. Así que no es una elección para decir ustedes son mejores que el resto. La nación de Israel sí cayó en ese error, pensar que eran mejores, cuando no lo han sido. Gracias, David. Déjenme ver. Por aquí, por aquí. Zombie dice, qué porquería, dice Zombie. Seguro es alguien ateo o algo así. Déjenme ver. JF dice, los bebés de creyentes son parte del pueblo de Dios hasta que tienen la capacidad de creer. Gracias, JF. Hay discusión con respecto a eso. Hay discusión de si los hijos creyentes son parte del pueblo de Dios y los hijos de los no creyentes no. Yo considero de que la salvación de Cristo, la salvación otorgada por Cristo en la cruz, alcanza a esos bebés que mueren sin haber tenido la oportunidad de creer en Cristo. ¿Okay? Ellos no han tenido la oportunidad de rechazarlo, ni de poner su confianza en Él, y que Dios extiende su salvación a ellos. Pero es algo que es una discusión teológica bien grande que no se va a poder resolver el día de hoy. Yo considero de que los bebés, si parten a la presencia, si parten a la eternidad, van a ir a la presencia de Dios. No en base a su justicia, sino en base al sacrificio de Jesús. ¿Ok? Esa es la perspectiva que yo tengo. Gracias, JF, por tus preguntas, que son muy buenas. Déjenme ver. Déjenme ver. Vamos a ver. Quiero saludar a María. ¿Cómo estás, María? Un abrazo hasta Lima. Déjenme ver. David Villa dice, los gentiles somos hijos de Dios mediante Jesucristo. Amén, David. Excelente. Nicolás dice, es como pretender creer que los 188,000 serán de cualquier nacionalidad cuando no es así. Bueno, en verdad es 144,000, Nicolás, o Nicola, no estoy seguro, y sí, el libro de Apocalipsis en el capítulo 7 nos muestra la salvación de un grupo, los 144,000 que son israelitas, se nos da las tribus, y en la segunda parte de ese capítulo se nos muestra la salvación de todas las naciones, o de los que han creído de entre todas las naciones. Así que hay una distinción entre Israel y las naciones en el libro de Apocalipsis también. Así que eso es importante. Buen dato. Gracias por tu comentario. María Tineo dice, entonces somos Israel espiritual. No, María. No somos Israel espiritual. Somos parte del pueblo de Dios, pero no Israel. Somos, podríamos decirlo, somos los gentiles de Dios. Existe el Israel de Dios y los gentiles de Dios, podríamos ponerlo de esa manera. Somos parte del pueblo de Dios, pero no somos el Israel espiritual. Gracias, María. Déjeme ver. Quiero saludar a Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes hasta España. Bienvenido. Laurita dice, muchas gracias y voy comprendiendo más. Qué bueno, Laura. Esa es la idea. David Villa dice Gálatas 3:26. Vamos a poner en pantalla Gálatas 3:26 para ver qué es lo que dice y leer el comentario de David. Déjenme un toque, déjenme ver un ratito cómo lo pongo acá y lo ponemos en pantalla. Gálatas 3. Vamos a poner Gálatas 3 nada más. ¿Ok? Y nos vamos hasta el versículo 26. Déjenme ver. Vamos a ver qué dice ese texto. Déjenme ver. Por ahí escucho que mi hija ya se despertó. Ahora vamos a ver por aquí. Y vamos a leer desde el versículo 22. Dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor,
pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo porque lo que sí es importante. Porque todos ustedes los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa, herederos. Aquí el texto es muy claro. Ahora por medio de la fe, todos, judíos, gentiles, hombres, mujeres, no hay distinción. Todos somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesús. Ahora, hay gente que utiliza este texto, ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, varón ni mujer, para decir, ¿ves? Horacio, ya no existe Israel y las naciones, ahora todos somos uno. Eso no se cabe con el contexto, porque Pablo también dice varón y mujer. Y no estamos diciendo que en Cristo ya no hay sexos. No, yo soy hombre. Yo soy parte del pueblo de Dios y sigo siendo varón. Ya no hay distinción entre varón y mujer, la sigue habiendo. Igual sigue habiendo una distinción entre Israel y los gentiles. Y también entre el esclavo y libre. Alguien que está preso o alguien que es un esclavo y alguien que es libre, sí hay distinción. Pero ahora todos en Cristo somos uno. Somos un pueblo, el pueblo de Dios. Aunque las distinciones se mantienen. Eso es importante. Gracias, David, por tu cita de Gálatas capítulo 3. Déjenme ver. Vamos a ver. Tenemos por acá a Piero. Dice, excelente devocional. ¿Crees que como cristianos debemos estar de acuerdo políticamente con Israel hoy? Muy buena pregunta, Piero. La pregunta de Piero es, Horacio, si Israel tiene un rol importante en el plan de Dios, ¿significa que nosotros tenemos que apoyar todo lo que Israel haga? La respuesta es un rotundo no. Nosotros no tenemos que alabar a Israel. Dios tiene un plan para ese pueblo, pero ese pueblo, el día de hoy, es un pueblo lejos del Señor. Un pueblo que no ha creído en Él, un pueblo que lo ha rechazado. No son el pueblo de Dios, espiritualmente hablando. Son el pueblo de Dios en el sentido de elección. Dios los va a usar. Pero el verdadero Israel solamente son los creyentes, no el incrédulo que está ahí. Políticamente la nación de Israel no es creyente, no ha puesto su fe en el Mesías, lo rechazan. Por lo tanto, todo lo que Israel haga mal, nosotros tenemos que decir, esto se condena, esto es condenable, esto no está bien, por más que sea la nación de Israel. No la hace distinta de todas las naciones y no la hace exenta de sus pecados. Es más, históricamente la nación de Israel en su mayoría siempre ha sido una desgracia, siempre ha sido un pueblo rebelde. Es más, vamos a agregar esto, Piero. Si nosotros nos vamos a Apocalipsis y llegamos al capítulo 11, nos vamos a dar cuenta de que Dios habla de Israel y habla de Jerusalén en el contexto de los dos testigos que predican y llama a Jerusalén espiritualmente Sodoma y Egipto. Sodoma, ya conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, y Egipto, ya conocemos cómo espiritualmente estaba esa nación. Y ahora Jerusalén es llamada en el futuro Sodoma y Egipto. La Biblia entonces nos muestra que Israel como nación es una joya hermosa que cree en el Señor perfectamente. No, todo lo contrario. Es una nación que en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la ira de Dios, en el día del Señor, va a ser una nación rebelde a Dios. Una nación que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. Hoy día nos miramos a Israel y vamos a ver de que espiritualmente están igual. Ya están yendo en esa dirección o ya están en esa dirección o en esa situación. Son espiritualmente Sodoma y Egipto. Yo he visitado Israel, he tenido el privilegio de visitar Israel. Iglesias cristianas contadas con los dedos. No hay muchas iglesias cristianas y son perseguidas por los judíos. Por lo tanto, la nación de Israel no merece nuestro aplauso en todas las cosas malas que haga. Y en las cosas buenas que haga, aplausos, como cualquier otra nación. Así que es importante eso. Gracias, Piero. Déjenme ver. BLDDJ dice, pastor, ¿cómo eran salvos antes de Cristo los israelitas? Igual por medio de la fe, BLDJ. Un capítulo que te ayude a entender esto es Romanos capítulo 4, donde Pablo suelta el ejemplo de Abraham. Abraham no es israelita y Abraham fue salvo. ¿Cómo fue salvo? Abraham fue salvo por medio de la fe. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada como justicia. En Génesis capítulo, creo que es 15, Dios le muestra a Abraham las estrellas del cielo y le dice, así va a ser tu descendencia. Y el texto nos dice que Abraham le creyó a Dios y esa fe, esa confianza, esa fidelidad de Abraham a Dios le fue contada en cuenta como justicia. Todo israelita, todo gentil que pone su fe en Dios
en el Dios verdadero, hoy día en la revelación es Jesucristo, recibimos la justicia de Dios. Somos justificados, somos declarados justos. Romano 4 lo explica muy bien, este BLDDJ. Gracias por tu pregunta. David Villa dice, claro que no, esos son unos genocidas, son los que mueven el mundo. Gracias, David. En efecto, la nación de Israel ha cometido y cometerá muchos crímenes. No podemos generalizar, porque no todos los israelitas son así, pero políticamente hablando, la nación de Israel deja mucho que desear, ¿no? Obviamente nosotros, hay algo importante aquí, nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de juzgar a naciones en las cuales nosotros no vivimos. He visto eso mucho dentro de el tema Venezuela, Estados Unidos, por ejemplo, en estos últimos momentos, y también con el tema de Israel. Cuando yo escucho a judíos que viven en Israel, que son cristianos, el concepto que ellos tienen de las naciones, del respeto entre fronteras, etcétera, etcétera, es muy distinto al de nosotros que vivimos fuera de ese mundo. Por ejemplo, hay un judío cristiano que se llama Amir Sarfati. Él es un cristiano, lamentablemente su contenido es en inglés, y él dice, la mayoría de gente en Occidente no sabe cómo funciona el Medio Oriente. En el Medio Oriente, si alguien te ataca y tú no te defiendes, le estás diciendo al mundo entero y a todas las naciones árabes que te rodean, me pueden atacar todo lo que ustedes quieran. No hay ningún problema. El Medio Oriente no funciona así, dice él. Si alguien te ataca, tú se la tienes que devolver y se la tienes que devolver el doble, para que las naciones que están a tu alrededor sepan de que el que se mete contigo va a pagar las consecuencias. En nuestros lados del mundo nosotros no experimentamos eso, por eso no lo entendemos. Entonces, yo no sé si eso está bien o está mal, por si acaso, pero lo que estoy diciendo es, a veces somos muy rápidos de juzgar a naciones en las cuales nunca hemos vivido, ni conocemos el contexto, ni conocemos a nadie de ahí. Entonces damos una opinión desde afuera. Ay, no, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que Trump entre a Venezuela y se va a robar todo el petróleo? Ustedes no viven en Venezuela. El 99% de venezolanos que yo conozco dicen, lo que ha hecho Trump nos ha ayudado un montón. Independientemente si se lleva el petróleo o no, es más, que se lo lleve. Nosotros no hemos recibido ni un centavo. Pero la gente que no vive en Venezuela, que no ha huido de Venezuela, va a decir, ay, ¿cómo es posible? Estos son unos convenidos, no son buenos, ellos vienen a robarse el petróleo. Lo hablamos porque no vivimos ahí. Entonces tenemos que también tener mucho cuidado con esos temas, ¿no? No estoy diciendo de que no podamos hacer un juicio crítico, pero tenemos que frenarnos un poco más antes de hablar, porque realmente no estamos en esas naciones y no conocemos completamente el contexto. Y eso es importante de entender. Eso es una actitud humilde cuando nos acercamos a la geopolítica. Gracias, David, por tus comentarios. Déjenme ver. Vamos a ir leyendo unos comentarios más y luego ya terminamos el live, ¿ok? Ay, déjenme ver dónde me quedé. Ya. Quiero saludar a Rocío Lobato. ¿Cómo estás, Rocío? Un abrazo hasta España. Buenas tardes en tu caso, bendiciones. Estoy un poco mejor de salud, mi hija todavía no, pero estamos ahí saliendo adelante poco a poco con la ayuda de Dios. Quiero saludar a Daniela Guadalupe. Un abrazo, Daniela, hasta Guatemala. Dios te bendiga. Lupita, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hay otra Daniela por acá. Buenos días, Daniela, bienvenida. Eulimar dice, ¿qué pasó? ¿Otra vez iniciando? No estoy seguro a qué te refieres, Euli. Piero dice, yo creo que se debe orar para que reciban a Cristo. Por supuesto que sí, Piero. Pero aquí tendríamos que decir, se tiene que orar por todas las naciones, no solamente por Israel. Sí, Israel tiene un rol importante dentro de las naciones. Podríamos decirla que es la primera entre iguales. Pero tenemos que seguir orando por las naciones de todas maneras, en general. Eulimar dice, de Yabu, ya no había saludado. Estoy saludando a los que no había leído sus comentarios, Euli. Yandira, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Ica, buenos días. Yandira dice, bendiciones, pastor. ¿Podría hablar algo sobre las primicias? Ok, Yandira, gracias por tu pregunta. Según entiendo, tu pregunta gira en torno a esta enseñanza de ciertas iglesias donde se utilizan pasajes del Antiguo Testamento que hablan sobre Israel, mandados por Dios, llevar primicias al tabernáculo o al templo y transportar esta idea a la iglesia hoy. Así como Israel trajo las primicias, los primeros frutos para alabar al Señor, tú tráelos a la iglesia. Vamos a hacer un día de primicias, la gente va a traer sus ofrendas y vamos a alabar a Dios con esas ofrendas. Según entiendo, esa es tu pregunta, Yandira. Me puedo equivocar. Si esa es tu pregunta, la respuesta sería la siguiente. Nunca vemos en el Nuevo Testamento que se anime a la iglesia
a replicar los mandatos de la ley de Moisés con respecto a estas cosas. Nunca se nos ha mandado a hacer sacrificios de animales, ni de llevarle las primicias al Señor, al tabernáculo, al templo o al local de la iglesia. No encontramos nada así en el Nuevo Testamento, Yandira. Yo creo que es una mala interpretación del Antiguo Testamento, lamentablemente en muchos casos, no en todos, Yandira, para sacar provecho económico de la gente. Utilizo el Antiguo Testamento y como la gente no conoce muy bien la Biblia, en cambio yo sí, la utilizo a mi conveniencia. Miren cómo el Antiguo Testamento enseña de que hay que traer las primicias. Por lo tanto, tenemos que traer nuestras primicias delante del altar, delante del Señor. ¿Y dónde es delante del Señor? Ah, mira tú, en las 4 paredes de la iglesia a la que perteneces. Como si Dios estuviera confinado a 4 paredes de la iglesia. Y saca un provecho de la gente. Y los pastores, lamentablemente, no todos, no voy a generalizar, se enriquecen de esa manera, malinterpretando la Escritura. ¿Qué nos enseña el nuevo pacto? ¿Qué nos enseña la ley de Cristo? Que seamos dadivosos, primeramente con nuestra familia nuclear, luego con la familia en la fe y luego con los demás. Por lo tanto, sí, una iglesia local tiene que pagar alquiler, tiene que pagar, etcétera, 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 cosas, pero no podemos utilizar textos del Antiguo Testamento para manipular a las personas y enseñarles cosas que realmente no están sustentadas en la palabra de Dios. Entonces, la Escritura nos llama a nosotros en el nuevo pacto, en la ley de Cristo, a ser dadivosos en general. Puede ser ayudar a tus maestros que trabajan enseñándote la palabra de Dios. La Biblia no niega eso. Puede ser para pagar el local de la iglesia. Puede ser para ayudar a tu vecino que está pasando necesidad. Puede ser para ayudar a tus padres que no tienen un sustento propio ya. Puede ser para un montón de cosas. Tú eres libre de ver cómo usas lo que Dios te ha dado para ayudar a los demás. Primeramente en la familia de la fe, diría el apóstol Pablo en Gálatas 6, pero en general a todos. Pero no hay un mandamiento específico, Yandira, que nos enseña a nosotros en la ley de Cristo que a la iglesia local tenemos que llevarle las primicias. Nada de eso. Así que yo creo que, si he entendido bien tu pregunta, es algo que las iglesias en una gran parte del mundo están utilizando para sacar provecho de la gente y le están engañando con eso. Gracias, Yandira, por tu pregunta. Déjenme ver. Vamos a ver si encuentro otros comentarios más. Vamos a ver por aquí. Quiero leer algunos comentarios de otras personas. Quiero saludar a Maribel Estrellita, a Rosa Javier hasta Filadelfia. Buenos días. Talita Kumi dice, paz y gracias, pastor. Gracias por sus enseñanzas. Gloria al Señor. De nada, Talita Kumi. Gabriel, realmente no lo dice la Biblia. Parece ser que sí, por lo que leemos al final de Eclesiastés, pero no podemos estar 100% seguros. Yo creo que sí, Gabriel. Yo sí considero que Salomón fue salvo. Que se apartó es real, pero que él fue salvo. David Villa dice, pero los judíos sí son los más poderosos, son los dueños del mundo en la actualidad o no. Bueno, hay discusión al respecto de eso. No sé si todos los judíos o gran parte de los judíos lo sea. Hay ciertos personajes judíos de mucha influencia en el mundo y es algo que Satanás ha utilizado en el transcurso del tiempo. Eso es una realidad. No hay ningún problema con eso y no está mal condenarlo, por si acaso, David. Usuario 123 dice, ¿cómo puedo aprender a orar? Yo creo que el Padre Nuestro, usuario 123, te va a ayudar mucho a entender el orden de la oración como Dios lo quiere. Aunque Dios no es legalista en ese sentido, no es que si tú empiezas pidiéndole el pan de cada día, te va a decir, ya no voy a aceptar tu oración, pero el Padre Nuestro te ayuda a ti a entender los conceptos de cómo orar. Si gustas, puedes buscar en mi canal de YouTube o en mi canal alternativo de TikTok, la enseñanza del Sermón del Monte, y en Mateo capítulo 6 estudiamos el Padre Nuestro. Así que te animo a darte una vuelta por ahí. Mamá con fe, Andrea Rebata, ¿cómo estás? Dice, justo hoy leí Gálatas 3 y 4. Amén, gracias por tu comentario. Goat y Trat dice, por eso reciben juicio. Fátima Guerrero dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gracias, Fátima. Andrés Perdomo dice, el verdadero pueblo de Dios es el que recibe a Jesús. Amén, antes. Pero no se borran las distinciones étnicas, por si acaso. Hay que aclarar siempre eso. Ceci dice, es salvo, no explica bien. ¿Dónde dice que por fe eran salvos? Gracias, Ceci. Romanos capítulo 4. Te animo a estudiarlo, leerlo. Y si gustas, puedes darte una vuelta por mi canal de YouTube para estudiar todo Romanos capítulo 4. Aunque en verdad todo eso está explicado en Romanos 1 al 4. Así que si gustas, puedes darte todo el estudio de esos capítulos y ahí se explican correctamente. Déjenme ver. Quiero saludar a Tulipán. Un abrazo, Tulipán, hasta Arequipa. Valentina Guía dice, esta ventana es de locos para locos, dice Valentina Guía. Seguro es no creyente.
Déjenme ver. Eunice dice que se lo lleve todo. Déjenme ver. Maripili dice, gracias hermano, es un gusto escucharlo, Dios lo bendiga. Un abrazo. Déjenme ver. Sandra dice, Dios le bendiga mucho hermano, bendiciones. Un abrazo, Sandrita. Maripili dice, hermano, yo fui bautizada hace muchos años, en la actualidad debería volver a bautizarme. No, Maripili. El bautismo es uno y uno debería solamente bautizarse una vez en verdad. Yolimar, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Miami, bienvenida. Déjenme ver. Cecilia Espinosa dice, hola, buenos días. Uy, ahí sí me mataste, Cecilia. No sé cómo se pronuncia eso. Se escribe TL-Axcalá. Azu. Eso debe ser de México, de todas maneras, Cecilia. Ya le voy a pedir a mis hermanas mexicanas que me ayuden a poder pronunciar eso. Ya con Oaxaca yo me sentía campeón. Ahora eso. ¿Qué será? La Azu. No sé cómo se pronuncia eso. Wow. Ya voy a tener que preguntar en TikTok, en WhatsApp cómo se pronuncia eso. Un abrazo, creo que es de México. Un abrazo, Cecilia. Maripili dice, hermano, bueno, esa es la misma pregunta. Piero dice, apoyo lo que hizo Trump, pero hay muchos cristianos que lo apoyan ciegamente por ser conservador. Sí, ese es un error, Piero. Déjenme ver. Déjenme ver por aquí si hay una pregunta más. Reina dice, hay un pasaje que dice, honra a Dios con tus bienes. Es usado por los pastores. ¿Cómo se entendería? Se entendería correctamente, Reina, honra a Dios con tus bienes. Sirva al Señor con tus bienes. Apoyar al pobre es apoyar al Creador, diría Proverbios. Honra a Dios con tus bienes. Lo que tú tengas, úsalo para bendecir a otros, úsalo para extender el reino de Dios en la tierra, úsalo como el Señor te guía a hacerlo, Reina. Eso es. No necesariamente honrar a Dios con tus bienes significa dárselo a la iglesia local, por si acaso. Eso es importante. Gracias, Reina. Quiero saludar a Rosalía hasta Puno. Un abrazo, Rosalía. María dice, entonces soy libre para ayudar a los demás con lo que Dios me da. Por supuesto que sí, María. Eres completamente libre. Dios te ha dado esa libertad para que tú lo reflejes a Él, quien siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza ahora nosotros seamos enriquecidos. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros, hazlo tú también. Déjenme ver, termino con la pregunta o con el comentario de García Anthony. Muchas gracias, mi pastor Horacio, Dios me lo bendiga siempre. Y ya se me fue el comentario por haber soltado el chat. Bueno, déjenme ver, termino con la pregunta de JF que la dejó al último, ya para acabar. Pastor, ¿heredamos el pecado de Adán? Eso es algo que está en mucha discusión hoy, JF. Considero que no. Considero a la luz de Romanos 5, lo estudiamos en Romanos 5 cuando vimos el pasaje, de que nosotros heredamos la muerte de Adán. Heredamos la mortalidad de Adán, no el pecado. Nosotros, al heredar la muerte de Adán, somos débiles ahora. Hemos nacido con una naturaleza débil, una naturaleza con pasiones, sin la ayuda de Dios, sin la asistencia de Dios, y estas pasiones nos llevan a pecar. Por lo tanto, indudablemente, todo ser humano va a terminar pecando, pero no heredamos el pecado de Adán. Somos pecadores por la muerte que hemos heredado de Adán. Somos mortales. Por eso es que Jesús pudo hacerse hombre. Si la naturaleza humana fuera pecadora en sí misma, Jesús no se podría haber hecho hombre. Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Si Él es verdaderamente hombre y el hombre es pecaminoso en sí mismo, Jesús sería pecador. Pero no, Jesús al hacerse verdaderamente hombre no cometió ningún pecado ni fue pecador, porque la naturaleza humana no es pecadora. La naturaleza humana, por ser débil, termina pecando, pero no es pecadora en su esencia, en su naturaleza. Así que Jesús, siendo verdaderamente hombre, obtuvo nuestra naturaleza humana mortal, por eso es que Jesús pudo morir, pero no pecadora. Tuvo pasiones, pero como es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, esas pasiones no lo llevaron al pecado, porque su naturaleza divina evitó la tentación. Por eso Jesús puede ser tentado, pero no termina pecando. Entonces, ver la doble naturaleza de Jesús, de Dios y hombre, nos ayuda a entender que nuestra naturaleza humana no es pecadora, pero sin la ayuda de Dios terminamos pecando indefectiblemente. Así que esa es la postura que sostengo yo, JF, aunque sé que hay hermanos en la fe que enseñan lo contrario. Gracias, JF. Y bueno, ahora sí termino, porque si no me quedo hasta mañana y de ahí mi esposa me jala los pelos, porque ya me pasé de tiempo. Muchas gracias por haberme prestado atención en este espacio de tiempo. Espero que los haya podido servir bien. Nos vemos mañana para seguir estudiando Romanos capítulo 9. Si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, me escriben por privado acá a TikTok
y yo con gusto les mando el link de invitación. La comunidad de TikTok, de WhatsApp, no es de estudio, es familiar, es de amigos. Así que si quieren formar parte de esa comunidad, me escriben por privado. Y si no, nos vemos mañana 9 a.m. hora Perú para seguir estudiando la palabra de Dios. Que tengan un excelente martes, que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye bye.